Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah que Allah nos ha permitido despertar hoy, hacer el Fajr y continuar con nuestro ayuno. Estamos, alhamdulillah, en el quinto día de Ramadán. Y como ayer les platicaba, es una costumbre en el Ramadán, y pues debe ser es una costumbre todos los días, ¿va? Es una costumbre, todos los musulmanes están leyendo el Corán, o debería ser cuando menos estar leyendo todo el Corán durante el mes de Ramadán. Y ahorita vamos en el día 5, estamos en el quinto juz del Corán. Estoy tratando de seleccionar algunos versos del Corán. Y hoy leí este verso que es un verso importante porque nos da a contemplar algo. Una de las primeras sectas que se formó en el Islam fueron los Khawarij. Hubo lamentablemente una fitna, un momento difícil entre los musulmanes por cuestiones de liderazgo entre Muawiyah y Ali que estaba en Kufa y Muawiyah que estaba en Damasco. Y la gente de Medina había también apoyado a Ali. Había discrepancias un poco, algunos a Ali, algunos a Muawiyah, pero aquí habían llegado a la conclusión después de la fitna, llegaron, bueno, pues vamos a que hubiese un juez entre nosotros. Y ahí el campamento de los Khawarij, que estaban tratando de que estos realmente se pelearan para comprobar sus teorías y fortalecerse ellos, realmente era un interés político de los Khawarij, empezaron a promover un verso del Corán que dice: La hukmun illa hukmullah. O sea, un verso, ellos recitaban este eslogan, que no hay juicio más que el juicio de Allah, diciendo no puedes ir a traer a un juez para juzgar entre la gente. Entonces, interesante, del lado de Ali, Ibn Abbas, que estaba con Ali, le pidió permiso al Amir y se vistió bien y fue a negociar al campamento donde había más de 6,000 personas de los Khawarij en su campamento. Y era un movimiento bastante grande que estaba jalando a gente de los musulmanes. Y pues cuando llegó Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, le dijeron: mira, tú eres de los Quraysh y siempre les gusta platicar mucho y no arreglar nada. Y entonces algunos se separaron y se quedaron como unas 2,000 personas con Ibn Abbas. Esta es una narración que hay. Y pues los escuchó, cuál es su argumento, ¿no? ¿Cuál es su problema? Y le dieron 3 argumentos, y los 3 argumentos los respondió perfectamente. De hecho, un grupo significado, un grupo importante, más de 2,000, después de este diálogo que tuvo como debate que tuvo con ellos, pues se fueron con él y fueron al campamento de Ali. Pero uno de los argumentos que usó diferentes argumentos, fueron 3, no me acuerdo de los 3, pero hoy en la mañana leyendo este verso me acordé, y creo que es algo importante porque he estado hablando un poco de la importancia de aplicar la Sharia, y este es un verso que alude a esto y a la importancia del liderazgo. Los Khawarij decían, y este verso no se reveló para eso específicamente, no, pero fue un argumento que usó Abdullah ibn Abbas, después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿verdad? Y
Pues ellos decían, los jaguares decían, pues no necesita haber un juicio, un juez, de un hombre que intervenga en las cosas de este din, pues que todo estaba en el Corán y punto. Entonces, un argumento que, de los tres argumentos, eh, uno era respecto al precio de los animales y otro era respecto a Ali, si era el líder de los, por qué se había puesto Amir al-Mu'minin y alguno, no me acuerdo con precisión, por eso no, pero lo que sí me acuerdo que uno de los argumentos específicos fue este verso. Abdullah ibn Abbas dijo, bueno, el Corán sí alude a que podemos traer un juez para juzgar entre nosotros, porque decían los jaguares, repito, que no puede haber un juez. O sea, ya había paz entre Moabia y se acordaron, hubo paz y dijeron, vamos a poner un juez entre nosotros ya para que no nos peleemos, que vamos a ver qué es lo que podemos hacer, mashallah. Pero los jaguares decían, no, eso no puede ser, ¿no? Tienes que juzgar de acuerdo al Corán. Los Jawarech tenían unas cuestiones muy exageradas, exageraban en muchas cosas. Por ejemplo, se llevaron prisionero a uno de los Sahaba y pues lo iban a matar y mataron a los Sahaba. O sea, decían que era pecado. O sea, una de las esencias de los Jawarech decía que era prácticamente que los Sahaba y los que estaban peleándose entre sí, pues que era imperdonable, ¿no? Y que los pecados de este tipo son imperdonables, pero ellos inclusive pues ya estaban matando a Sahaba, ¿no? Y estaban llevando a un Sahaba como prisionero y el Sahaba narra que estas gentes pasaron por un huerto de frutas y no quisieron agarrar la fruta porque hacían haram, o sea, estaba colgando el árbol fuera y dijeron, no, pues es haram, no puedes. O sea, exageraban en ese sentido, pero estaban dispuestos en matar a un musulmán. ¿No? Era la incongruencia y por eso le dicen a ISIS y al Qaeda, que son una versión de los Jawarech, les dicen neo-Jawarech. Pero bueno, el verso está en el quinto juz, en Surat al-Nisa, el capítulo de las mujeres. En el verso 35 dice, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, dice, إن خفتم شقاق بينهما إن خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما Inna Allah kana aliman khabira. Allah dice en el Corán, y le está aquí hablando a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando de los matrimonios. Es Surat al-Nisa, se habla mucho de los matrimonios en un principio, de la relación de los hombres y de las mujeres, de las herencias. Un verso a veces difícil de asimilar, pero hay por la occidentalización que viven los musulmanes ahora, pero hay cosas que están abrogadas y luego llegaron otros versos al respecto. Este verso no está abrogado. Este verso debemos de contemplarlo. ¿Por qué? Porque alude a que el líder tiene que buscar jueces para resolver cosas entre los matrimonios. El Islam es así, tenemos instituciones para todo, ¿no? Entonces, cuando no tenemos un liderazgo, cuando no hay un líder, pues ¿quién hace esto? ¿No? Escuchen lo que dice, les voy a traducir, entonces les hago una pregunta de antemano. Este verso, o sea, esta es una orden de Allah sobre qué hacer cuando hay dificultades en el matrimonio. Ahorita les leo. Y nos ordena Allah que busquemos a un juez, a dos jueces en este caso, para resolver el problema del matrimonio. Ahorita les leo. Pero la pregunta es,
si no es importante tener un líder para la comunidad o tener un liderazgo o establecer la Sharia, entonces ¿cómo puedes seguir esta orden de Allah? ¿Cómo resuelves esto? Allah dice en el Corán: "In khiftum ash-shiqaq bainahima", si temes el rompimiento o el shiqaq, el rompimiento del matrimonio entre ellos dos, ibhathu, envía un hakem de la familia de él, un juez de la familia de él y un juez de la familia de ella. O sea, por eso en el matrimonio deben de estar las familias involucradas. O sea, eso de ir nomás a la mezquita con la novia y decir casarse así, eso no es islámico, hermanos. O sea, tiene que estar presente el padre y de preferencia la familia para que sepan que se están casando, ¿no? Aún en caso de que no sean musulmanes, ¿no? Este es otro tema, pero hay que analizar esta situación porque no pueden casarse así nomás. Ustedes deben ser los más... ustedes deben de estar concernientes, ustedes deben de tener preocupación por la familia de la gente. O sea, el Islam nos ordena a tener consideración por la familia. O sea, una de las cosas que el profeta sallallahu alaihi wasallam repetía, y era hasta muchas cosas que decía el profeta sallallahu alaihi wasallam son hasta rítmicos, pero él repetía algunos dichos varias veces, o sea, no solamente algunos hadith que narramos, no solamente se dijeron en una sola ocasión, a veces lo repetía, ¿no? Y una cosa que repetía es un hadith que dice, a ver si me acuerdo ahorita, que es Ifshu salam wasillu al-arham wa it'amu ta'am wa qumu al-layla wa nasu niyam tadkhul al-jannata bis-salam. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ifshu salam wasillu al-arham. Ifshu salam, divulguen la paz. No, esto es algo que en la Meca, divulguen la paz. Y wa ifshu salam, mantengan los lazos sanguíneos. Sillu al-arham, ifshu salam, divulguen la paz. Wasillu al-arham, mantengan el rahm, o sea, los vientres, lo que te enlaza sanguíneamente, mantén esas relaciones vivas. Tienes que ir a saludar, a cuidar a tu familia. It'amu ta'am, dale comida a la gente que tenga hambre. Qumu al-layla wa nasu niyam, levántense la noche mientras que la gente duerme. Tadkhul al-jannata bis-salam, y entrarán al Jannah con paz. O sea, el Islam fomenta mucho los lazos sanguíneos, ¿ok? Y también pues debe de preocuparnos cuando hay un matrimonio que de plano hay un problema. Entonces los líderes deben de tratar de solucionar esto internamente, porque no se deben de hacer públicas las cosas. Se trata de resolver entre familia, porque pues, que venga la familia de ella, que venga la familia de él y traten de resolver el problema cuando ya de plano no se puede resolver. Porque hay otro verso que como individuo tratas de resolver, ¿no? Y hay muchas cosas en el Islam que debemos de tratar de aplicar para mantener nuestro matrimonio, ¿no? Por un lado, hay un verso del Corán que Ibn Abbas, ¿no? Bien decía que de acuerdo a este verso, Ibn Abbas o Abdullah ibn Mas'ud, uno de los famosos Abdallah, decía que por este verso yo no le exijo mucho a mi esposa, porque dice,
Allah en el Corán, وَلَهُنَّ مَا عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مَا عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Y para ellas, lo mismo que sobre de ellas y con bondad, con ma'ruf. O sea, Abdallah ibn Abbas decía, yo no le exijo a mi esposa, porque si yo le exijo, ella me exige, porque Allah dice en el Corán, para ellas lo mismo, o sea, para ellas lo mismo que sobre ellas, ¿no? O sea, tiene ella los mismos derechos que las obligaciones que tú le impongas, ¿no? Entonces, si tú le estás imponiendo que, por ejemplo, lave los trastes o que mantenga la casa limpia, que es en el Islam no está estipulado que la mujer tiene que hacer esto. Pero si tú empiezas a exigir cosas a tu esposa, pues ella te va a poder exigir lo mismo. También te puede empezar a exigir cosas. Te puede decir, bueno, ok, si yo lavo los trastes, pero tú vas a cocinar, ¿no? Y Abdullah ibn Abbas decía, yo por eso no le exijo, porque luego me exige. Pues bueno, aquí la situación es, el verso dice, وَإِنْ خِفْتُمُ الشِّقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا. Si es que quieren ellos, o sea, envía a alguien de la familia de él, alguien de la familia de él, de ella, un juez, si es que quieren islah, si es que quieren componer esta situación. يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Y Allah hará que se vuelvan a unir los corazones, que vuelvan a comprenderse, que vuelva al yuwafik. Por ejemplo, hay un famoso dicho de los árabes, yatafiku al-arab an la yatafiku. Se pusieron de acuerdo los árabes en no ponerse de acuerdo, ¿no? También decimos mutafiqun alay, ¿no? Muchos musulmanes sabemos de los hadith que son mutafiqun alay, que están en el Sahih Bukhari y que están en el Sahih Muslim, que están de acuerdo, ¿no? Mutafiqa, itafaqa, wafaqa, wafiq bika, ¿no? Entonces si es que quieren un acuerdo, que si es que quieren estar de acuerdo, y Allah facilitará esto. Y Allah es, Inna Allah kana aliman hakima. Y Allah es todo sabio, aliman khabira, todo sabio, todo informado, ¿no? Al-Khabir, ¿no? En árabe le dicen a las noticias al-akhbar, al-khabr, al-hibra, al-akhbar, o sea, khabbara es del verbo de informar, estar informado. Wa khabiran, pues Allah es el que más informado sabe. O sea, Allah sabe todo, aliman, conoce todo, tiene todo el conocimiento, pero también tiene la información. Él sabe lo que hay, y que a lo mejor, o sea, en este aspecto sabe el problema, sabe lo que hay en los corazones de la pareja. Pero el punto aquí, y creo que es importante la reflexión, hermanos, inshallah, es de que pues necesitamos líderes en este caso, ¿no? Los musulmanes, repito, no es un culto de templo. O sea, sí tiene que haber un liderazgo. Ahora, repito, el Islam, si no se maneja con cuidado, se forman extremismos. Yo no le estoy diciendo vayan y empiecen a hacer movimientos, no. O sea, pero hay que ir entendiendo, tenemos que ir estudiando y entendiendo y tratando de asimilar dentro de nuestras capacidades. Yo nomás quiero recordarles aspectos que tiene el Islam que son importantes. O sea, tenemos que ir viendo la forma de unificarnos como musulmanes y de empezar a ver nuestras obligaciones sociales y cómo ir resolviendo nuestra condición como musulmanes y cómo podemos ir, inshallah, aplicando la Sharia. Porque si nosotros vemos cualquier libro de fe, que a veces se me hace hasta
ridículo. Yo no entiendo por qué muchos musulmanes que estudian el Islam memorizan todo el fiqh, estudian fiqh a fondo, hay diferentes formas de estudiar el fiqh. Lo pueden estudiar por medio al memorizar un matan, un texto donde está la codificación de algún madhab, ¿no? Por ejemplo, Abi Shuja, del madhab Shafi. Estudian, memorizan hasta de forma poética. Hay la versión así donde está el puro matan y hay una forma como más poética para que se te facilite la memorización. Entonces aprenden, por ejemplo, todo sobre cómo hacer una transacción comercial y cuáles son los pilares de una venta. Todo, prácticamente todo lo que las transacciones, el código civil, el código comercial, el código penal, todo eso ahí está y lo memorizan, pero pues no lo aplicamos. No lo aplicamos. En la mayoría de los países musulmanes, en el mejor de los casos, tienen algunos códices islámicos en lo civil o en el matrimonio, ¿no? Y entre comillas. Y aún de los pilares más fundamentales, como el zakat, pues hay muchos aspectos del zakat que no aplicamos, ¿no? O sea, debe de haber un colector del zakat, ¿no? Y el zakat realmente es como nuestro impuesto. O sea, hay países musulmanes como en Malasia que te cobran impuestos duros, clásicos, del ICR, del IVA, o sea, del impuesto sobre el valor agregado. En el Islam no hay esto. En el Islam se promueve las ventas. O sea, el gobierno no se mete a tus transacciones comerciales. O sea, por eso digo, el Islam realmente es de mercado libre. O sea, el Islam puede regular las ventas, o sea, que no haya dumping, por ejemplo, que no afectes los precios del mercado, que no trates de subir las cosas, también tienes que cuidar las cosas que son de canasta básica en el Islam, en el comercio. O sea, no puedes estar manipulando los precios de la canasta básica. Eso en la modernidad, la gente no le importa, o sea, los gobiernos, que fluya, ¿no? O sea, realmente, o sea, sí hay por ahí algunos programas y demás, que la tortilla, por ejemplo, en México, lo tratan de subsidiar y cosas así, pero realmente pues no se puede regular así porque a la vez están haciendo tratados de libre comercio con otros países, ¿no? Y, por ejemplo, pues si el maíz está más barato en Estados Unidos, pues meten el maíz o el cacahuate. Mire, yo conozco, esto es nomás como un brevario cultural, ¿verdad? Pero pues aquí en la región donde vivo, me involucré yo mucho en el campo y pues iba a varias comunidades. De hecho, los entrevisté a algunos de estos líderes, los comisariados de varios ejidos. Ahí, si buscan en YouTube, ahí pueden encontrar algunas entrevistas que hice a algunos comisariados. En el poblado de Ahuehuetzingo, que es un ejido relativamente grande, tienen varias hectáreas de riego y muchas hectáreas de temporal, ¿no? Y el pueblo de Ahuehuetzingo, en algún momento el gobierno los ayudó, tengo entendido, o alguna empresa, tienen su tostadora, o sea, para que ellos siembran cacahuate, el maní, el peanuts, pero esto ya tiene rato, pero ellos me decían que, pues, que este año no iban a cosechar, fue hace varios años, pero que no iban a cosechar porque el precio del cacahuate americano era muy barato y que ya estaba entrando el cacahuate chino, entonces pues no les convenía sembrar porque pues, para que saliera pues tendría que estar encima, si bien recuerdo, tenía que estar encima de 10 pesos el kilo. Entonces sí, es que a veces es imposible competir porque ya en la central de abastos ya están vendiendo cacahuate chino en menos de 6 pesos, entonces no convenía sembrarlo. Este tipo de cosas, pues sí, el gobierno puede empezar a regular, ¿no? Y poner
como le está haciendo ahorita Trump con lo chino, y que es lo que ha beneficiado mucho a México ahorita. O sea, no es de que Trump se está portando muy bien y muy amigable con México, ¿no? Bueno, tiene algún interés obviamente ahí también, pero más que nada ahorita hay una guerra fría con China, y aplicarle los aranceles a China pues benefició a México, ¿no? China fue, en tiempos de Obama, fue el socio comercial más importante de Estados Unidos, y ahora es México. México es el exportador más importante a Estados Unidos, ¿no? Que ya está exportando cantidades gigantescas. Ahora pues con la pandemia ha bajado un poco, pero pues en México si quieres sacar dinero, pues la cuestión es vender, ¿no? Y entre más se devalúa el peso, pues agarran más mercado y es más exportable el producto mexicano. Pero estas cosas en el Islam se regulan, o sea, existen, está dentro del marco teórico del Islam. Hay muchas cosas que son contemplados por el Islam. O sea, el Islam no es, o sea, tiene sus fundamentos muy claros, y el Islam funciona perfectamente en el siglo XXII, ¿no? En el siglo XXIII. Quién sabe cómo vayamos a estar y si vayamos a estar, ¿verdad? Pero es para todos los tiempos el Islam. Y pues le recuerdo que tiene sus fundamentos, tiene sus bases, pero tenemos que empezar a tratar de aplicar. Y inshallah estas mañanas voy a tratar de recitarles algún verso del Corán y empezar a contemplar estas cuestiones sociales del din, porque estamos acostumbrados. Y tenemos un problema en el occidente y en el mundo islámico en general, pero tenemos un problema aquí, porque la da'wah se mantiene a nivel pañales. O sea, mantenemos el conocimiento muy básico, porque pues gente se está convirtiendo al Islam, entonces siempre estamos como dando una versión más light del Islam, ¿no? Más alivianada, más fácil para que lo puedan asimilar. Pero no, o sea, tenemos que fortalecernos y subir de nivel de conocimiento para poder aplicar el Islam en todos los sentidos. O sea, tenemos que ir creciendo como umma, como comunidad. Y tenemos que saber también defender el Islam, porque mientras nosotros estamos aprendiendo al-Fatiha, ¿no? Hay hermanos que llevan muchos años en el Islam y pues no, el Fatiha te lo puedes aprender en un día, hermano, y sigue, continúa, o sea, sigue a lo siguiente, ¿no? O sea, el Islam no es meramente hacer salat. El Islam realmente es una forma de vida, y hay instrucciones divinas en los aspectos de la vida. Y pues estudiamos la Sharia para que comprendamos todos los aspectos del din. O sea, más del 70% diría yo, no lo aplicamos. Y es muy aplicable. Lo que pasa es que hay de comunidades a comunidades, y pues les es complicado aplicarlo, y si lo tratan de aplicar, pues el occidente ha hecho lo posible para que no lo apliquen. Porque uno de los grandes problemas de la ilustración, una de las situaciones de la ilustración, por eso John Locke fue el que logró hacer que esto cuajara con la ilustración, y fue qué hacer con las diferentes formas de pensar religiosas. Se le hizo lo más fácil, bueno, que juzgue el Estado entre ellos y no las religiones. Entonces, y de ahí salió el concepto de tolerancia, donde el Estado iba a juzgar entre ellos, pero el Estado se tomó un rol religioso, y hoy en día el Estado es la ley, y aunque se supone que el Estado representa al pueblo, no es el caso. El Estado no representa al pueblo, ¿no? Y este es un tema que habría que estudiar a fondo, ¿no? Pero es real. O sea, aquí en México, por ejemplo, seguimos una constitución que lo hicieron los constituyentes hace años. Tiene un chorro
de abrogaciones y de añadiduras, todo lo que quieras, pero la Constitución no la hiciste tú, ¿no? Y mucho menos el musulmán, ¿no? O sea, no tuvo nada que ver. En Estados Unidos el proceso fue un poco diferente, porque desde el principio tuvieron que ir tratando de incorporar la religión de alguna forma, porque la mayoría de la gente eran religiosos. O sea, en México fue una situación diferente porque les impusieron la religión, ¿no? Al entrar los españoles, y el Estado realmente pues era la iglesia. La iglesia decidía lo que hacían en sus casas y lo que hacían fuera de ellas, hasta que se independizaron y empezaron a constituirse, y pues con el movimiento masónico, realmente el movimiento de los pensadores de la Ilustración y todos estos que querían fortalecer la república, pues tuvieron esta situación. Y en México fue muy marcado por toda la cuestión de los cristeros, la cuestión de Obregón, o sea, hubo una agenda muy evidente de imponer, ¿no? Desde Benito Juárez. O sea, la gente, y generalmente era la gente educada en México, que eran los conservadores, ¿no? Educada, habría que estudiar esto de la educación, ¿no? Pero, o sea, no hablo de modales. A veces, por ejemplo, el mestizaje a veces tiene cosas muy buenas en México, porque depende si mayas o aztecas, pero sí tenían sus valores, ¿no? Pero yo que me refiero es la educación laica, occidental, de método científico y todo esto que empujaban los de la Ilustración, pues esto fue importado, ¿no? Pero los conservadores pues, tenían sus propios valores de la iglesia y estaban aliados con las instituciones, o sea, la institución católica, ¿no? Y pues recibían educación católica, y el catolicismo dominaba en las esferas de la vida. Entonces, pues la gente que apoyaba la república estaba en contra de los conservadores. Los conservadores son los que metieron a Maximiliano, ¿no? Aquí, alhamdulillah, atiende mucho. Hay un hermano, Ahmed Velayati, para que lo ubique, él es un hermano que tiene bastante conocimiento de la historia de México. Yo no soy experto en la historia de México, pero México es un modelo muy, muy laico. O sea, es evidente que en la historia de México hubo un conflicto entre los conservadores, y hasta la fecha, mira, el PAN, ¿no? Tenían el yunque dentro del PAN. Yo experimenté problemas con el yunque del PAN, ¿no? O sea, estaban muy aferrados a no permitir pensamientos como los musulmanes, y tienen a veces ya precondicionadas ideas respecto a los musulmanes. Hay que tener mucha tolerancia nosotros también y paciencia, pero tenemos que ir viendo la forma de que nos acepten como musulmanes. En Inglaterra, en algunos países se ha tratado de hacer, ¿no? Han hecho hasta cortes islámicas, cortes de Sharia, y los conservadores americanos hacen mucho escándalo, ¿no? Si ves Fox TV, cuando hablas de Sharia courts, se ponen de pelos de punta y empiezan a hacer mucha fitna contra como que cómo van a estar juzgando, y porque quieren comparar, quieren sacar sus ideales históricos, sus traumas históricos de su problema. O sea, épocas victorianas, donde la mujer era muy oprimida, donde había cinturones de castidad, y tratar de llevar, cuando ven a una mujer musulmana con un velo, dicen, pues es lo mismo. No es lo mismo, es otra historia, otra civilización, otra cosa completamente diferente, realmente. Y no es lo mismo el catolicismo que el islam. No es lo mismo en lo más mínimo, no se parece en nada. Ni siquiera el común denominador, que era adorar a un solo Dios, ni en eso nos parecemos, porque ahora ellos adoran a Jesús, aunque es el Mesías. Pero ellos abrogaron la ley. Tenemos muchas cosas en semejanza con los judíos, porque tienen una ley que era en esencia islámica, ¿no? Pero no tienen
O sea, ellos manejan su ley a su gusto y tienen varios. Este es otro tema. ¿Ok? Pero inshallah, que Allah nos haga creyentes, que estudiemos nuestro din, que lo tratemos de conocer. Y como les digo, udkhilu silma, inna hada din matin. Por cierto, este din es fuerte. Fa'awgilu fihi birrifq. Así que entra con ella con suavidad. O sea, no te eches un clavado, una alberca que ni siquiera sabes qué profundidad es. Primero, con calma, ve viendo, analizando. Pero tienes que irte formando como musulmán, fortaleciendo tus argumentos para poder defender tu religión y tratar de poder practicar el Islam como es, hablar con tu comunidad cuando hay, de forma no nomás señalando el dedo, no, este hermano practica innovación, no, fijarse en cosas concretas y tratar de llegar a una solución. Esto es lo que tenemos que hacer como musulmanes, tratar de llegar a soluciones para que podamos empezar a aplicar lo que podamos aplicar de la Sharia dentro de nuestro propio contexto. Como en los países musulmanes tienen este problema, pero se están islamizando poco a poco, ¿no? O sea, Turquía de hoy es muy diferente a la Turquía de antes, ya está más islamizado que en otros casos. Por ejemplo, en Saudi Arabia lamentablemente estaba muy islámico en los 80s, 90s, 70s, pero ahora se está desislamizando un poco, ¿no? Están haciendo cosas que ya no son, o sea, que son problemas. O sea, tenemos Malasia, tuvo un proceso de islamización, se paró un poco, ¿no? Y pues estamos en constante islamización. La historia de los musulmanes es eso, una historia de islamización. O sea, diferentes épocas. Hay que esforzarnos. Pero algo que quiero que quede claro, la Sharia no es aplicable en tierras no musulmanas, salvo que hagas un contrato con tu gobierno, ¿no? Porque de otra forma tienes que respetar el contrato social, la constitución y las leyes de la tierra en la que estás, en términos generales, ¿verdad? Esta es la posición de los ulema. De hecho, es un tema muy debatible, pero vamos a vamos a empezar a hablar de esto, porque nadie habla de esto, nomás te hablan. O sea, vamos a empezar a hablar de cosas que también importan, ¿no? Inshallah, a las 3 les voy a hablar un poco del imán, cosas básicas que tenemos que ir entendiendo sobre nuestro imán, nuestra fe y todo, pero también me gustaría que empezáramos a contemplar los aspectos más sociales del Islam, o sea, cómo podemos. Y hoy les mencioné un verso sobre el liderazgo en el Islam, o sea, ¿qué hacemos hoy cuando hay un problema familiar? El imam está nomás está dando fatwas diciendo, no, pues esto es haram, o está trayendo, él está tomando la función de un líder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.